Bueno, chicos, ahora vemos el último problema correspondiente a impulso angular y momento, ¿sí? Es el problema 18, creo que está en la página 60 también de la cartilla, y si no en su defecto en la página 61, ¿sí? Es el 18. Veamos qué me dice el problema. Tenemos una masa m de 0,050 kilogramos que acelera angularmente con un módulo de 1,5 radianes sobre segundo cuadrado, ¿sí? Sobre un plano horizontal, ¿sí? Esa trayectoria circunferencial tiene un radio de 1 metro y la velocidad angular al inicio es 0 porque el problema me dice que la partícula parte del reposo. Además me aclara que la partícula ejecuta un total de 200 vueltas. Esas 200 vueltas son en cierta forma el desplazamiento angular. En realidad, para que sea el desplazamiento angular tengo que multiplicarlo por 2pi para llevar las vueltas radianes, ¿sí? Y con eso, chicos, ya tenemos todos los datos que me da el problema. Entonces, veamos cómo lo resolvemos. El primer apartado me pide calcular el momento respecto de C, ¿sí? El momento respecto de C. C es el centro de la circunferencia. B me pide que calcule el trabajo rotacional hecho durante las 200 vueltas. Ya vimos trabajo en la teoría para rotación. Y C, el tiempo T sub 200, así lo llama en la cartilla, no es que yo lo llamo así, en el que ejecuta las 200 vueltas. O sea, me pregunta en qué tiempo ejecuta las 200 vueltas. Además me pide el impulso angular en el instante de tiempo T sub 200 y la velocidad angular en el instante de tiempo T sub 200. Bien, resolvamos el problema. Solución. En primer lugar, acá hice ya el esquema, ¿sí? La masa m, el vector posición r, y fíjense, ahora hay aceleración angular, a diferencia del problema anterior. Ahora hay aceleración angular. Eso me dice de que el sistema tiene un movimiento circunferencial uniformemente variado. ¿Por qué? Porque la aceleración angular es constante. Entonces, ¿cómo puedo calcular el momento? El momento lo puedo calcular de la forma más sencilla, o mejor dicho, una de las formas, no la más sencilla en realidad, hay otra forma más sencilla, es aplicando la definición, como está acá. ¿Sí? Por definición, yo sé que el momento respecto del centro C es el vector de posición R, que está acá dibujado en rojo, multiplicado vectorialmente por la fuerza neta. Ahora bien, yo sé que la fuerza neta, chicos, vayan si no recuerdan esto, repasar la teoría de movimiento circunferencial, está constituida por dos componentes. Una es la fuerza centrípeta y otra es la fuerza tangencial. O sea que la fuerza neta es la suma de la fuerza centrípeta más la fuerza tangencial. Está representada acá gráficamente. Fuerza centrípeta, fuerza tangencial. Su suma es el vector en rojo que está acá, que es la fuerza neta. ¿Sí? Entonces, expresar esta fuerza neta es lo mismo que sumar estos dos vectores así. Y efectúo el producto vectorial acá. Aplican propiedad distributiva para producto vectorial. Esto es R vectorial fuerza centrípeta más R vectorial fuerza tangencial. Como el R y la fuerza centrípeta son paralelos, se lo ve clarito acá en el dibujo, su producto vectorial es 0. Y entonces me queda que el momento respecto de C es directamente igual, chico, a R vectorial fuerza tangencial. ¿Sí? Esto es una característica que ocurre en los MCV. El momento respecto de C es R vectorial fuerza tangencial directamente. Ahora bien, acá la reescribí a la ecuación. ¿Sí? Acá la reescribí a la ecuación. Y razonamos lo siguiente. Vamos a expresar el módulo del momento respecto de C. El módulo del momento respecto de C es el módulo de R por el módulo de la fuerza tangencial por el seno del ángulo que ellos forman, que es 90 grados, porque es este ángulo que está acá. ¿Sí? Seno de 90 ya saben que es 1. Entonces le queda el momento de C, el módulo, es el módulo de R por seno de 90, que es 1. Entonces ya no lo vuelvo a escribir, por el módulo de la fuerza tangencial. Pero ustedes saben que el módulo de la fuerza tangencial, chicos, es igual a la masa por el módulo de la aceleración tangencial, como está aquí indicado entre paréntesis. Entonces escribo módulo de R por masa por módulo de aceleración tangencial. Eso que está ahí es el módulo de la fuerza tangencial. Y a su vez ustedes saben que el módulo de la aceleración tangencial es igual al módulo de la aceleración angular por el radio R, que está aquí indicado entre paréntesis. Entonces, operando acá,
¿sí? Aplicando distributiva, r por r es r cuadrado, que aparece acá, pongo la masa adelante y pongo la aceleración angular, me queda m por r cuadrado por la aceleración angular. Pero esto que está aquí, chicos, es el momento de inercia respecto al centro C. Y esto que está aquí es la aceleración angular. Entonces, fíjense a lo que llegué. El módulo del momento respecto al centro C es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Eso no lo sorprende para nada porque es lo que yo demostré anteriormente en el video que tienen que haber visto antes que es esta ecuacióncita que está acá. Siempre se cumple para todo momento circunferencial que el momento respecto de C es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Bueno, yo aquí elegí hacer todo este desarrollo simplemente para mostrarle de que efectivamente ese resultado es consistente con la definición, ya que yo partí desde la definición, fui trabajando hasta que llegué acá. Entonces simplemente para mostrarle de que ustedes pueden trabajar de cualquier forma y siempre van a tener que obtener el mismo resultado. ¿Sí? Es decir, un resultado correcto. Esta forma que yo hice acá desde luego es muy larga. ¿Sí? Yo les recomendaría que directamente apliquen este resultado de acá. Pero yo elegí hacerlo así ahora, partiendo de la definición, para mostrarle que cuando trabajemos algebraicamente a partir de la definición, vamos a llegar exactamente a ese resultado, que era lo que llamamos la segunda ley de Newton para la rotación. ¿Sí? Pero bueno, obviamente, miren todo esto de largo que es. En cambio, si yo hubiese aplicado la segunda ley de Newton para la rotación, directamente hubiese aplicado de entrada este rengloncito de acá, que es momento de inercia por aceleración angular, y ya está resuelto el problema. ¿Sí? Pero insisto, lo hice para que ustedes vean de que son consistentes los resultados y de cualquier forma van a obtener lo mismo. ¿Sí? Consejo, bueno, yo miraría lo más sencillo, aplicaría directamente la segunda ley de Newton para la rotación. Bueno, entonces chicos, aplicamos esa segunda ley de Newton para las rotaciones. Este es el momento de inercia respecto al centro C, ¿sí? Por la aceleración angular. Calculamos esto, masa por radio al cuadrado, todo es dato, la aceleración angular también, y obtenemos que el módulo del momento es 0,0750 newton metro. Pero ojo, este es el módulo. Me piden que encuentre el vector momento. Entonces, ¿cómo hago? Ya tengo el módulo, ahora encontremos la dirección y sentido. ¿Cómo vamos a obtener la dirección y sentido? Bueno, vamos a aplicar la regla a la mano derecha. Yo sé que el momento respecto de C es R vectorial fuerza tangencial. ¿Sí? Entonces fíjense, acá está el vector R y acá está el vector fuerza tangencial, que es obviamente tangencial a la trayectoria. Los redibujo de nuevo, haciéndolos concurrir en el punto origen de ellos, ahí. ¿Sí? Y aplicamos la regla de la mano derecha. Ponemos la palma en el vector R y cerramos por el menor ángulo hacia el vector fuerza tangencial. Entonces fíjense que el momento respecto de C es un momento que sale de la página, ¿sí? Y por lo tanto está en la dirección del eje Z positivo, que vendría a ser la dirección indicada por esta lapicera acá. Entonces yo sé que el momento respecto de C va a ser este módulo positivo, porque va en la dirección del eje Z positivo, y como va en la dirección del eje Z, versor K. Entonces este que está aquí, chicos, es el vector momento, ¿sí? De la partícula. Con eso ya queda, ¿sí? Indicado y resuelto el momento respecto de C. Obviamente, ¿por qué yo hice esto así? Porque acá de nuevo estoy trabajando con la definición de momento, que es R vectorial fuerza tangencial, para obtener el vector momento. Ahora bien, la pregunta es, ¿y podría haber utilizado directamente esta expresión de acá y así sacar el vector momento? Desde luego que sí, es lo que le vengo diciendo, es lo mismo, es totalmente diferente trabajar con la definición que hacerlo con ese teorema, que es la segunda ley de Newton de la rotación. Aquí está hecho sin ir más lejos. Segunda forma, sabemos que en momento circunferencial el impulso angular respecto al centro es esto que está aquí. Bueno, el momento respecto de C es lo que le expliqué en el video anterior, la cuestión que llegó acá a la segunda ley de Newton de la rotación. Esto es lo mismo que expliqué antes y que no lo vuelvo a hacer. El momento respecto de C es el momento de inercia respecto al centro por el vector de aceleración angular. ¿Sí? Entonces podríamos haber aplicado directamente esta ecuación, que es lo que yo le vengo diciendo. Bueno, la apliquemos a esa ecuación entonces. ¿Sí? Al aplicar esa ecuación, yo sé que el vector de aceleración angular es 1,5 radianes sobre el segundo cuadrado versor K. ¿Por qué sé eso, chicos? Sencillo. Yo ya sé que este es mi movimiento circunferencial. Está visto en perspectiva acá. Acá está el eje X, el eje Y y el eje Z que sube. Al aplicar la regla de la mano derecha, yo ya sé que el vector velocidad angular va en la dirección del eje Z positivo. Si recuerdan y repasan las clases de movimiento circunferencial, les dije, si la rapidez angular se incrementa, entonces la aceleración angular tiene que tener la misma dirección y sentido que el vector velocidad angular.
Como acá la partícula parte del reposo y empieza a incrementar su rapidez, ya sé que el vector de aceleración angular tiene que estar también en la misma dirección y sentido que el vector de velocidad angular. Entonces, el vector de velocidad angular tiene la dirección y sentido dada por la regla de la mano derecha, hacia arriba. Como la rapidez está incrementando, entonces el vector de aceleración angular también va hacia arriba, igual que el vector velocidad angular. Si en cambio la rapidez angular hubiese estado en disminución, el vector de aceleración angular hubiese ido hacia abajo. Pero no es el caso. En este caso, la partícula incrementa su rapidez angular y por lo tanto tiene que tener la misma dirección y sentido. Entonces, miren qué fácil. El vector momento respecto de C, lo voy a enfatizar un poquito más la flecha acá, será el momento de inercia por el vector de aceleración angular, que ya sabemos que es en la dirección Z positiva, por eso le pongo el versor K aquí y aquí es positivo. Multiplico y yo obtengo, fíjense, el vector momento C como 0,0750 Nm versor K. Es decir, que va en la dirección y sentido del eje Z positivo. Fíjense qué fácil que ha salido acá. Acá no tuve que hacer regla de la mano derecha ni nada por el estilo. Directamente hice el producto que estaba acá, que es momento de inercia por vector aceleración angular, para obtener ya el vector sin necesidad de aplicar regla de la mano derecha. En cambio, si aplicaba la definición, que era esta acá, bueno, tenía que resolver este producto vectorial y obtener mediante regla de la mano derecha el vector momento. Desde luego, fíjense que en cualquier caso vamos a obtener siempre lo mismo, así que ustedes tienen total libertad para elegir un método u otro. Eligen el que más fácil les resulte. Bien, ya tenemos hecho el apartado de momento. El otro apartado, ¿sí? El B, me pedía calcular el trabajo hecho por ese momento durante el desplazamiento de 200 vueltas. Recordemos del trabajo y energía. Cuando el momento es constante, como en este caso, el trabajo se calcula directamente como el producto del momento por el desplazamiento angular, expresado en radianes, chicos. Siempre el delta de tita cuando calculan el trabajo va en radianes. El momento ya lo tenemos calculado desde antes, ya no va el versor K aquí porque este se pone solo la componente del momento, entonces va solo 0,0750 Nm, por eso fíjense que acá no está la flechita de momento, ¿sí? Porque va solo la componente del mismo, sin el versor. Multiplicamos por el desplazamiento angular en radianes, son las 200 revoluciones por los 2 pi radianes por cada revolución. Con esto se me van a simplificar las revoluciones y con eso lo que conseguí es llevar las 200 vueltas a radianes, que es lo que yo necesitaba. Bien, entonces las 200 vueltas lo voy a hablar de 400 pi radianes. Es obvio, ¿no? Porque por cada vuelta hay 2 pi radianes, en 200 vueltas hay 400 pi radianes. Multiplicamos y obtenemos el resultado 94,2 joules. Tan sencillo como eso. Ya está calculado el trabajo. Lo otro que me pide este problema es calcular la energía cinética rotacional. Bueno, vale el mismo teoremita, trabajo, energía cinética. El trabajo neto, que en este caso es igual al trabajo que escribí aquí, ¿por qué? Porque este momento ya es el momento neto. Entonces este trabajo es el trabajo neto. Es igual al cambio de energía cinética rotacional. Acá yo las escribí. La energía cinética rotacional es un medio del momento de inercia por la velocidad angular. Entonces la energía cinética rotacional final es un medio del momento de inercia por la velocidad angular final al cuadrado, menos la energía cinética rotacional al inicio, que es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al inicio al cuadrado. Pero como al inicio estaba en reposo la partícula, la velocidad angular al inicio es 0. Y por lo tanto este término de acá es 0. Entonces tenemos que la energía cinética rotacional al final es directamente igual al trabajo y es 94,2 joules, debido a que la energía cinética al inicio es 0. Bueno, con eso ya está terminado el apartado C. Fíjense que es muy aplicar la ecuación, nada más en este caso, ¿no? El apartado C me pide que encuentre el tiempo en el cual ejecuta las 200 vueltas la partícula. Para eso vamos a usar cinemática rotacional. Uso cinemática para hallar el tiempo t. Fíjense, yo sé que la aceleración angular, que es 1,5 radianes sobre segundo cuadrado, es constante. Entonces el movimiento es mcv y por lo tanto puedo aplicar las ecuaciones del MCU. Si ustedes recuerdan, una de las ecuaciones decía que la posición angular en el instante de tiempo t, t sub 200 es igual a la posición angular al inicio más la velocidad angular al inicio por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Si este tita sub 0 lo paso restando para acá, como dice acá, tita de t200 menos tita sub 0, esto que está acá por definición, chicos, es la posición angular final menos la posición angular al inicio. Es decir, esto que está acá es el desplazamiento angular, delta de tita,
que me da el enunciado de dato. Además, la velocidad angular al inicio es 0 y por lo tanto todo este término que está acá se me hace 0, más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Bien, se me reduce esta expresión que está acá. Entonces de acá despejo el instante de tiempo t sub 200 en el cual alcanza las 200 vueltas y es igual a 2 veces el desplazamiento angular sobre la aceleración angular raíz cuadrada. Desde luego consideran la raíz cuadrada positiva porque el tiempo negativo no tiene significado físico en este problema. Reemplazan por los valores, ¿sí? Y obtienen como resultado 40,9 segundos. No verifiqué yo los resultados. Si me equivoqué en algún cálculo me lo hacen saber, pero el procedimiento de cualquier manera que lo importante está perfecto. Bien, ya tenemos el tiempo, que era algo que me pedía este problema. Ahora, la otra parte que me pedía el apartado C era calcular el impulso angular en ese instante de tiempo, que era el tiempo en 200 segundos. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil, chicos? En momento circunferencial sabemos que el impulso angular es igual al momento de inercia por el vector velocidad angular. Entonces, si yo calculo la velocidad angular a los 200 segundos, perdón, no a los 200 segundos, en t sub 200, es decir, a los 40,9 segundos, quiero decir a las 200 vueltas, eso quiero decir en realidad. Entonces ya tengo para calcular el impulso angular, porque el momento de inercia lo conozco y la velocidad angular la puedo calcular. Entonces, en nuestro caso, la velocidad angular, chicos, de la que hablamos, es la velocidad angular en el tiempo t sub 200, que es cuando ejecuta las 200 vueltas. Y eso, para simplificar la notación, lo voy a llamar simplemente velocidad angular al final, o sea, omega sub f. Entonces, determinemos el omega sub f. ¿Cómo lo hacemos? Con las ecuaciones de cinemática. La velocidad angular al final, ¿sí?, es igual a la velocidad angular al inicio, más la aceleración angular por el tiempo. Ya tengo la velocidad angular al inicio, sé que es 0 porque partía del reposo del cuerpo. La aceleración angular, ya la tenemos también de dato, era 1,5 radianes sobre segundo cuadrado, y el tiempo en el cual ejecuta las 200 vueltas, lo habíamos calculado hace un rato, era 40,9 segundos. Reemplazo y ya tengo la velocidad angular al final, que es 61,3 radianes por segundo. Aplicando la regla a mano derecha, como este es el sentido de rotación de partícula y ella está rotando en el plano XY, al cerrar la palma derecha, el vector velocidad angular me queda en la dirección del eje Z positivo. Entonces ya sé que vectorialmente hablando, el vector velocidad angular final es los 61,3 radianes por segundo, positivo en la dirección del eje Z y por lo tanto van con el versor K. Porque insisto una vez más, la regla a mano derecha para este sentido de rotación indica que el vector omega va en la dirección del eje Z positivo. Bien, ya tengo el vector velocidad angular al final. Entonces el vector impulso angular, chico, es el momento de inercia por ese vector velocidad angular al final. Multiplico, trabajo y obtengo 3,06 kilogramos metro cuadrado sobre segundo versor K. Ese es el vector impulso angular respecto al centro C. Fíjense que el impulso angular, como era de esperar por ser el producto de un escalar por el vector velocidad angular al final, está también en la dirección del eje Z, al igual que el vector velocidad angular. Aquí están dibujados, ¿lo ven? Son paralelos en la misma dirección y sentido ambos. Bien. Ya para finalizar el problema, chicos, aclaro o muestro una forma alternativa de calcular el impulso angular. Yo sé que el momento es una constante. Entonces yo le expliqué en el video anterior que cuando el momento es una constante, se puede calcular el momento respecto de c como delta de L sobre delta de t. Solo si el momento es constante. Si no, no lo apliquen, chicos. Esto está limitado al caso en el que el momento sea una constante. Donde el delta de L, que es el cambio del impulso angular, es el impulso angular a los t sub 200 menos el impulso angular al inicio, que en el tiempo t sub 0 igual a 0. Y el delta de t, el tiempo t sub 200 menos el tiempo inicial t sub 0, que es igual a 0. Entonces el delta de t es t sub 200 directamente. Además, el impulso angular al inicio, chicos, que es el momento de inercia por la velocidad angular al inicio, es 0, porque la velocidad angular al inicio era 0. Recuerden que esta expresión vale siempre para todo momento circunferencial en cualquier instante. En particular vale para el inicio, entonces es 0. El momento respecto a ese entonces quedará delta L sobre delta de t, que es igual a el impulso angular final a los t sub 200 segundos, menos el impulso angular al inicio, que hemos dicho que es 0, sobre el delta de t, que es t sub 200 menos 0. Paso multiplicando y tengo el impulso angular respecto de c es el momento respecto de c por t sub 200. El momento respecto de c lo habíamos calculado en los primeros apartados y era este vector que está acá. Fíjense que como estoy trabajando con vectores vectoriales van los versores, va todo.
multiplico por el tiempo, que es 40,9 segundos, y obtengo el impulso angular respecto de C en el instante de tiempo t sub 200, como esta cantidad que está acá. Es totalmente equivalente, o sea, obtuve el mismo resultado, chicos, que el valor que había obtenido, doy vuelta a la hoja, obteniendo o aplicando directamente esta expresión de acá. ¿Sí? 3,06 inversor K, y acá también obtuve 3,06 inversor K. O sea que ustedes pueden utilizar cualquier método que les resulte más cómodo. Para finalizar, el problema pide que calculemos la velocidad angular, pero ya lo había calculado anteriormente, son los 61,3 radianes por segundo versor K. Bueno, chicos, con eso queda vista toda la práctica de impulso angular. Consejo, traten de rehacerlo solo estos problemas, ¿sí? Porque cuando lo hagan solo se van a encontrar con cómo deben ir razonando para obtener los diferentes resultados. Cuando lo resuelvo yo y lo explico parece muy sencillo, pero después ustedes como que tienden a trabarse un poquito cuando intentan hacerlo solo. Entonces trátenlo de hacer solo, razonen todo lo de que es vectorial, todo, razonen todo al detalle y me van haciendo las consultas. No se queden con ninguna duda, no importa que ustedes digan y piensen que es una pregunta tonta. Como dicen, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan, ¿sí? Aprovechen, chicos, las clases. Resuelvan solo los problemas que yo hago. Vayan razonando ustedes y controlen con lo que yo expliqué. Si tienen duda, lo ven al video. Si la duda persiste, no hay drama. Me escriben a mí, las vamos solventando todas las dudas que tengan. No se queden con nada, por favor, para el parcial, ¿sí? Bueno, chicos, eso ha sido todo. Insisto una vez más, repasen mucho el tema de vectores, que como ven acá ya se juega mucho con vectores, ¿sí? Y lamentablemente se va empeorando en ese aspecto. Lo que viene ahora en sistema de partículas es todavía peor, se usa mucho más todavía de lo que estamos usando ya vectores. Así que repasen lo que saben de álgebra, repasen las clases de vectores que yo les enseñé, que es la primera clase del primer parcial, ¿sí? Y bueno, insisto, no se queden con las dudas. Bueno, chicos, cualquier cosa me están escribiendo, por favor.